En una reciente entrevista, la esposa de Ismael El Mayo Zambada reveló detalles sobre la traición de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, al líder del cártel de Sinaloa. La entrevista dejó al descubierto secretos desconocidos, narrando cómo los Chapitos, cegados por la ambición, planearon la caída de Zambada. A través de acuerdos con la DEA, intentaron entregar al Mayo, creyendo que esto les daría el control total del cártel, sin prever las consecuencias devastadoras de su traición. El relato narra cómo el liderazgo de un cártel no se hereda, sino que se gana. Mientras Zambada tenía el respeto de sus aliados y un control firme del cártel, los Chapitos buscaban consolidar su poder a toda costa. Ismael intentó guiarles y mantener la paz, pero los conflictos internos pronto escalaron, rompiendo los lazos de confianza. Esta traición culminó cuando los Chapitos proporcionaron información a las autoridades estadounidenses a cambio de inmunidad. El testimonio de la esposa del Mayo también reveló cómo esta traición sacudió al núcleo familiar de Zambada y condujo a una purga dentro del cártel, eliminando a todos aquellos que permanecían leales a él. Con la detención de Zambada, los Chapitos continuaron eliminando cualquier competencia, mientras la esposa del Mayo expresaba su dolor ante la traición de quienes alguna vez fueron considerados parte de la familia. Revelaciones sobre el Mayo Zambada. Zambada ha sido descrito como un maestro de la infiltración política en México, con una extensa red de sobornos que le permitió operar con impunidad. Esta red, que incluía a oficiales de bajo rango hasta altos mandos gubernamentales, le permitió mover grandes cantidades de narcóticos sin ser molestado por las autoridades. También se destacó por su capacidad para evitar la atención mediática, lo que le ganó el apodo de narcotraficante invisible. Se ocultaba en la multitud, creando lazos de lealtad en comunidades locales a las que apoyaba económicamente y con infraestructuras. A pesar de su poder, Zambada ha enfrentado problemas de salud, lo que ha llevado a preguntas sobre quién podría sucederle al frente del cártel. Sin embargo, su familia ha demostrado serle leal, con sus hijos involucrados en las operaciones del cártel, pero sin traicionarlo. Esta lealtad ha sido clave para mantener su influencia incluso con su salud debilitada. Otro aspecto intrigante es su capacidad para aplicar tácticas militares y de guerrilla en las operaciones del cártel. Estas zonas liberadas, controladas por el cártel bajo su liderazgo, estaban protegidas con sistemas de vigilancia avanzada y técnicas insurgentes. Esta combinación de estrategia militar y habilidades para el narcotráfico le permitió mantener el control territorial y evitar la captura durante mucho tiempo. También hay rumores sobre sus creencias espirituales, que incluyen la santería y otros rituales místicos. A pesar de su discreción en estas prácticas, se dice que Zambada confía en rituales y ofrendas para mantenerse protegido, lo que añade una capa de misterio sobre cómo ha eludido la justicia durante tanto tiempo. Su vida privada. Zambada ha mantenido una doble vida, actuando como un narcotraficante temido y, a la vez, como un devoto hombre de familia. A pesar de su posición en el crimen organizado, sigue vinculado a su familia y a sus raíces. Se le describe como un hombre amable y cercano con sus seres queridos, manteniendo su interés en la agricultura y la ganadería. Crímenes y operaciones. Aunque el cártel de Sinaloa es conocido principalmente por el tráfico de narcóticos, bajo la dirección de Zambada también ha participado en la trata de personas, particularmente en la explotación sexual de mujeres y niñas. Las víctimas son secuestradas o engañadas con promesas falsas y luego forzadas a trabajar en burdeles clandestinos. La brutalidad y falta de escrúpulos con las que Zambada maneja estas operaciones revela el lado más cruel de su liderazgo. Además, ha empleado métodos de tortura psicológica y control mental para mantener a sus subordinados leales. A diferencia de otros narcotraficantes, Zambada utiliza la manipulación psicológica y amenazas a las familias de sus subordinados para asegurarse de que nadie lo traicione. Incluso emplea especialistas en comportamiento humano para mantener a sus hombres bajo un constante estado de dependencia emocional y miedo. Otra revelación perturbadora es su supuesto interés en la experimentación con venenos. Ha utilizado métodos de homicidio lento y tortura prolongada para enviar mensajes a sus enemigos. Cuerpos en fosas clandestinas han sido encontrados con signos de envenenamiento, lo que confirma su inclinación por métodos sádicos de ejecución. El legado de sus hijos. Los hijos de Zambada, en especial Vicente el Vicentillo,
han jugado un papel clave en las operaciones del cártel de Sinaloa. Vicente fue arrestado en 2009 y, posteriormente, se convirtió en testigo colaborador de las autoridades estadounidenses. Su cooperación debilitó la estructura del cártel, pero no fue la única captura. Serafín Zambada Ortiz y Mayito Gordo también fueron arrestados en operaciones que desmantelaron redes de tráfico de drogas y lavado de dinero. Estas detenciones afectaron el poder del cártel de Sinaloa, alterando el equilibrio de poder dentro del narcotráfico y obligando a la organización a adaptarse. Sin embargo, las tensiones con los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, complicaron aún más la situación. Conflictos con los Chapitos. A pesar de su colaboración en algunas operaciones, las tensiones entre los hijos del Mayo y los Chapitos aumentaron tras la captura del Chapo. La desconfianza mutua, exacerbada por la cooperación de Vicente Zambada con la DEA, fracturó la relación entre ambas facciones. Sin embargo, en ocasiones se vieron obligados a trabajar juntos para enfrentar amenazas como la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por el Mencho. El conflicto también se manifestó en la lucha por el control de Culiacán, donde los Chapitos utilizaron tácticas de intimidación, mientras que los hijos del Mayo emplearon una estrategia más diplomática. A pesar de sus diferencias, la acción conjunta durante el Culiacanazo de 2019, que resultó en la liberación de Ovidio Guzmán, mostró que ambas facciones podían unirse cuando sus intereses estaban en juego. Capturas importantes. La primera gran captura fue la de Vicente Zambada, el Vicentillo, en 2009. Su arresto, sin enfrentamientos violentos, marcó un golpe severo para el cártel de Sinaloa. Le siguió la captura de Serafín Zambada en 2013, mientras intentaba cruzar la frontera. Su arresto proporcionó información crucial sobre las operaciones del cártel. En 2014, Mayito Gordo fue arrestado en Culiacán, debilitando aún más al cártel. Estas capturas, coordinadas entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, mostraron la capacidad de las autoridades para desmantelar redes criminales internacionales. A pesar de la caída de estos líderes, el cártel de Sinaloa ha sobrevivido, pero con tensiones internas crecientes y una constante lucha por el poder entre los hijos del Mayo y los Chapitos. Tensiones internas y alianzas entre los hijos del Mayo y los Chapitos. A pesar de la colaboración entre los hijos de Zambada y los Chapitos, las tensiones no tardaron en surgir, especialmente después de la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017. Con la ausencia de su padre, los Chapitos e hijos del Mayo se vieron inmersos en una lucha por el control del cártel de Sinaloa. El acuerdo de Vicente Zambada con la DEA, a cambio de una reducción de su sentencia, agravó aún más la situación, creando un ambiente de desconfianza. Los Chapitos consideraron este acto como una traición imperdonable, lo que generó una fisura entre ambas facciones. Sin embargo, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera, empezó a ganar poder, ambas familias se vieron forzadas a trabajar juntas para proteger su territorio y operaciones. A pesar de esta unión temporal para enfrentar a un enemigo común, las tensiones continuaron manifestándose en la lucha por el control de ciudades clave, como Culiacán. Mientras los Chapitos intentaban imponer su dominio a través de la intimidación y la violencia, los hijos del Mayo optaban por tácticas más estratégicas y diplomáticas, lo que generó fricciones constantes. El Culiacanazo de 2019, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron brevemente a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, solo para liberarlo bajo la presión de la violencia ejercida por el cártel, fue un claro ejemplo de la fragilidad de las alianzas entre ambas facciones. Aunque públicamente la liberación de Ovidio fue vista como una victoria de los Chapitos, se rumorea que los hijos del Mayo estuvieron detrás de la operación, mostrando su poder en momentos críticos. Las capturas de los hijos del Mayo. El arresto de los hijos de Zambada fue un golpe importante para el cártel de Sinaloa. La primera captura significativa fue la de Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, en marzo de 2009. Vicente, que había asumido un rol crucial en las operaciones del cártel, fue arrestado en un hotel de lujo en la Ciudad de México sin resistencia. Su captura debilitó considerablemente la estructura del cártel, ya que proporcionó información clave a las autoridades estadounidenses.
En 2013, Serafín Zambada Ortiz fue arrestado mientras intentaba cruzar la frontera en Nogales, Arizona. Serafín, un operador logístico y financiero importante, fue detenido en un operativo conjunto entre la DEA y las autoridades fronterizas, lo que representó otro golpe significativo para las operaciones del cártel. Por último, en noviembre de 2014, fue arrestado Ismael Zambada Imperial, conocido como Mallito Gordo, en Culiacán. La operación militar que llevó a su captura fue meticulosamente planificada, con meses de vigilancia y escuchas telefónicas. A pesar de la tensión que se vivió durante la operación, la captura de Mallito Gordo se produjo sin violencia, lo que representó una pérdida considerable para el cártel, ya que era uno de los hijos más confiables y capaces del Mayo. El impacto de las capturas en el cártel de Sinaloa. La detención de Vicente, Serafín y Mallito Gordo debilitó considerablemente al cártel de Sinaloa, obligando a la organización a adaptarse a una nueva estructura de poder. Estas capturas no solo afectaron la operatividad del cártel, sino que también revelaron la capacidad de las autoridades mexicanas y estadounidenses para desmantelar redes criminales a nivel internacional. Tras las capturas, el cártel enfrentó un periodo de reorganización, donde las tensiones internas y la competencia con otros grupos criminales, como el CJNG, aumentaron. Sin embargo, a pesar de estas capturas y la pérdida de líderes clave, el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México, aunque ahora enfrenta desafíos tanto externos como internos. Las consecuencias de las capturas en el cártel de Sinaloa. Tras las capturas de los principales hijos de Zambada, el cártel de Sinaloa enfrentó un proceso de reestructuración interna. La pérdida de Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz e Ismael Mallito Gordo Zambada Imperial dejó un vacío de poder en la organización, lo que llevó a una lucha interna por el control y la necesidad de reorganizar las operaciones. Estas capturas no solo afectaron la operatividad del cártel, sino que también expusieron a la organización a las autoridades mexicanas y estadounidenses, que colaboraron en la desarticulación de redes de tráfico de drogas y lavado de dinero. La cooperación de Vicente Zambada Niebla con la DEA, tras su arresto, proporcionó información valiosa sobre la estructura y funcionamiento interno del cártel, debilitando aún más su posición en el narcotráfico internacional. A pesar de estos golpes, el cártel de Sinaloa no desapareció. En lugar de eso, se adaptó a las circunstancias, con nuevas figuras emergiendo para llenar los vacíos de poder. Sin embargo, las tensiones internas entre los hijos del Mayo y los Chapitos, sumadas a la creciente competencia con otros cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, complicaron aún más la situación. La lucha por el control y las tensiones entre los hijos del Mayo y los Chapitos. A medida que el cártel de Sinaloa enfrentaba la pérdida de líderes clave, las tensiones entre los hijos del Mayo Zambada y los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se intensificaron. Ambos grupos buscaron consolidar su poder y control sobre las operaciones del cártel, lo que resultó en conflictos internos. Los Chapitos, conocidos por su brutalidad y tácticas violentas, trataron de dominar Culiacán y otras áreas estratégicas a través de la intimidación. Mientras tanto, los hijos del Mayo optaron por un enfoque más estratégico y diplomático, apoyándose en sus contactos y redes de apoyo. Estas diferencias en sus métodos generaron fricciones constantes, pero también la necesidad de colaborar cuando se enfrentaban a amenazas externas, como el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Uno de los momentos más críticos en esta rivalidad interna fue el Culiacanazo de octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas, solo para ser liberado después de que el cártel desatara una violenta respuesta. Aunque este evento fue presentado públicamente como una victoria de los Chapitos, existen rumores de que los hijos del Mayo también estuvieron involucrados en la operación, demostrando su influencia y poder. La caída de los hijos del Mayo y su impacto en el narcotráfico. Las capturas de Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz e Ismael Mallito Gordo Zambada Imperial marcaron un antes y un después en el cártel de Sinaloa. Vicente, conocido como el Vicentillo, fue uno de los principales operadores del cártel, encargado de gestionar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Su captura en 2009, en un lujoso hotel de la Ciudad de México, debilitó gravemente al cártel, ya que él desempeñaba un papel clave en las operaciones logísticas. Serafín, por su parte, fue arrestado en 2013 mientras cruzaba la frontera en Nogales, Arizona. Su detención representó otro golpe importante para el cártel, ya que gestionaba grandes sumas de dinero y operaciones de transporte de drogas. Finalmente, la captura de Mayito Gordo en 2014, en Culiacán, significó una pérdida significativa para el Mayo, ya que su hijo era uno de sus colaboradores más cercanos y supervisaba la logística y finanzas del cártel. Cada una de estas capturas fue el resultado de operativos coordinados entre las autoridades mexicanas y estadounidenses que lograron desmantelar parte de la estructura del cártel de Sinaloa. Aunque estos golpes afectaron profundamente a la organización, el cártel ha demostrado su capacidad de adaptación, a pesar de las constantes presiones tanto internas como externas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un gran día, hasta la próxima.